Bien, buenas noches con todos. Vamos entonces directamente al taller. El taller de hoy día es econometría bayesiana y vamos a hacer una pequeña introducción utilizando estos dos softwares. Bueno, entonces lo primero que tendríamos que decir es lo siguiente, algunas preguntas básicas para ustedes. Por ejemplo, ¿qué ustedes entienden por econometría clásica y econometría bayesiana, ¿no? Acuérdense, econometría, en este caso clásica, le vamos a llamar frecuentista, aquella econometría que ustedes quizás hasta ahora ya han utilizado, ¿no? Por ejemplo, para hacer un modelo de regresión lineal, el MCO, el más conocido, ¿no es cierto? Que lo llaman también en castellano MICO, seguramente han utilizado, ¿no es cierto?, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Pero esa es una visión clásica, punto uno. Punto dos, también han visto, ¿no es cierto?, otro tipo de modelos en econometría. Digamos, vamos a pasarnos de una econometría 1, que es MCO, a un series de tiempo, que es econometría 2, ¿no es cierto? Bien, este tipo de econometría de series de tiempo 2 también le vamos a llamar frecuentista. Después les voy a decir por qué. Entonces, generalmente, como su nombre lo dice, ¿no? Tiene la recurrencia, la frecuencia, cuántas de estos datos se promedian, cuántos de estos son recurrentes, ¿no? Por ejemplo, cuántos varones, cuántas mujeres están queriendo estimar, digamos, en un análisis, en un censo, ¿no? Por ejemplo, mercado laboral, ¿no? A quienes se les paga más, los varones, mujeres. Entonces, este es método de visión clásica o frecuentista, son todos los modelos que hasta ahora has podido tú aprender. Acuérdate. No sé, se me ocurre, por ejemplo, hoy día un modelo GMM, método general de momentos. Se me ocurre otro modelo, Logic Probit, modelo de variable dependiente limitada, también es frecuentista. Entonces tú dirás, sí, eso he aprendido, ¿no? Sí, esas son técnicas para resolución econométrica. Pero como dice acá en el concepto, entonces, ¿qué sería la visión clásica? Se va a encargar de evaluar la probabilidad, ¿no? Como decíamos, la probabilidad de ocurrencia. ¿Cuántos de estos varones, cuántos de estas mujeres tienen trabajo en un determinado periodo? ¿Cuál es la probabilidad de ir al cine? Entonces, igual, están contando en este caso cuántos, ¿no? También hay otros modelos, por ejemplo, el modelo de Poisson, modelo Poisson, ¿no es cierto? Hay diferentes modelos, ¿no? Entre la gama de esos. Bueno, les puedo recomendar el libro de, ¿no es cierto?, de Trivelli, que ahí van a ver todos los tipos de modelos. Se llama el libro de Stata con econometría, ¿no es cierto? O Stata with Econometrics. También tienen el de teoría y de práctica. Ese es el básico, como decía, ¿no? Todos estamos aprendiendo esto en cantidad, hasta hace un par de años, ¿no? Todo el mundo está aprendiendo estos métodos clásicos. Pero resulta que aparece una nueva visión, una segunda rama de la econometría, que es como decir, la visión bayesiana. Entonces veamos ese conceptito pequeñito. ¿Qué dice acá en visión bayesiana? Dice, mantiene una postura acerca de cuán probable es el evento de conocer un problema. Ejemplo, para hacerlo así sencillito y fácil. Por ejemplo, tú lanzas un dado, ¿no es cierto? O perdón, una moneda que tiene dos lados, lanzas al aire y el evento de lanzar la primera vez, ese es el evento uno. Entonces tú quieres ver la probabilidad que te salga cara o que te salga sello. ¿Ya está? Si veo desde el punto de vista frecuentista, entonces, ¿qué estoy mirando? Puede ser, yo les podría preguntar, ¿cuál es la probabilidad de que me salga cara o sello, o el lado A o el lado B, cuando lanzo la moneda una vez? Entonces, el punto de vista clásico me dirás 50%, 0.5, ¿no es cierto? Eso es lo que tú me dirías a priori, porque eso ya lo sabes, ¿no? Hay un 50% de probabilidad de que, sí, pues, de que sale 50% desde el punto de vista clásico. Pero desde el punto de vista bayesiano, tendría que agarrar un amplio gama de resultados. Entonces, ustedes saben que la probabilidad va de 0 a 1. Entonces, no necesariamente podría ser 0,50, podría ser 0,40, podría ser 0,30, podría ser 0,20. Entonces, imagínense que el primer slide que están viendo, ya saben que hay dos diferencias, dos ramas diferentes, pero tratan de medir dos cosas diferentes. Entonces, el camino no es tan fácil como la visión clásica. O sea, ¿qué significa? En clásica yo ya tengo un modelo estructurado, ya me han dado un modelo. Por ejemplo, aplica este modelo de mínimos cuadrados ordinarios a esta data, ya está. Entonces tú, según el modelo y tu data, hallas los parámetros, ¿no es cierto? Vamos un poquito más allá. Entonces, desde ya también la visión bayesiana no es así.
No es que hay un modelo, sino tus datos son los que hablan. Tus datos son los que dicen, tengo este tipo de distribución, y en base a este tipo de distribución podría hallar este beta, se aproximará a tanto, puedo hacer pruebas de hipótesis y ver, como dice acá, cuán probable es ese evento, cuán probable es que el beta salga un resultado, ¿no? Ya está. Diferencias puntuales entre la econometría clásica y bayesiana. Se los he puesto ahí en castellano, porque generalmente toda la metodología está en inglés y los libros, todo está en inglés. Y cuando se enseñamos este curso, también lo enseñamos en inglés. Entonces he querido esta vez ponérselos así facilito, ¿no es cierto? Para que ustedes también lo puedan un poco digerir. Como quizás es primera vez que ves esta pequeña introducción a bayesiano, entonces quieres saber exactamente cuál es la diferencia. Bueno, a ver, veamos. Miren, desde el punto de vista clásico, acá me dice la primera fila, fijo versus aleatorio. Entonces, acuérdate, por ejemplo, ¿no? Cuando tú tienes tus datos en clásico y decías X y Y, te decían, son fijos, son las variables son fijas. Y, ¿no es cierto? Eso es lo que generalmente te decían, ¿no es cierto? Te podían decir. Hay un supuesto y todo que tú ves ahí, pero cuando hayas tú los parámetros, hay otro supuesto también que te dice que esos parámetros tienen que ser estables en el tiempo. Si son estables en el tiempo, te sirven para proyectar. ¿Qué pasa si ellos te dicen que una vez que has estimado por el método clásico, los betas, imagínate una ecuación cualquiera, y en función x, y tengo un parámetro alfa 0, alfa 1, y el alfa 1 es el multiplicador de esta variable x, ¿no es cierto? Es el efecto de x en y. Entonces, yo quiero medir ese efecto. Eso es clásico. Ya he hallado mi valorcito alfa 1, digamos que sea 2. Pero ese valor es fijo, ya está, ¿no es cierto? Y si te escuchas al premio Nobel Robert Lucas, te dice que los modelos no son fiables, no nos podemos fiar en los modelos si estos parámetros no son constantes en el tiempo. Y resulta que en la vida todos los modelos están en constante movimiento, no son dos, es 2.5, es 2.3, ¿no? Ni el mismo Banco Central de Reserva de tu país, ahora que ya terminó el mes de diciembre del año pasado, no sabe exactamente cuánto es el PBI, recién lo está calculando. Y generalmente se pasa 1 o 2 meses, ¿no es cierto? Entonces, acuérdate, desde el punto de vista clásico me dice que la estructura es fija, o sea, los datos, tanto los datos y el parámetro, dice que son fijos, pero yo tengo una estructura aleatoria. Estoy como decir, en un entorno de incertidumbre. Y miren desde el punto de vista bayesiano, a la misma altura donde dice fijo versus aleatorio, me dice que realmente, ¿no es cierto?, dice, la muestra se encuentra fija. O sea, los datos que tú has extraído para hacer tanto cross-section, series de tiempo, panel data, el modelo que ese es desde el punto de vista clásico, dice es fija, pero es una muestra. Pero si tú quieres realizar un desarrollo, ¿no es cierto? Un modelo, por ejemplo, bayesiano, tendré que hacer base lo que se llama el modelo de muestreo probabilístico. Entonces ahí los parámetros, por ejemplo, no van a ser fijos, van a ser aleatorios. Primer punto. Segundo punto, estimación. ¿Cómo se estiman los nuevos clásicos? No voy a hablar mucho de eso, ustedes ya saben un montón de esto. Para eso también la Escuela Global está invitando a hacer este curso y pueden desarrollar, compartir, aprender o simplemente reforzar sus teorías, ¿no? En clásico, ¿qué van a hacer? Van a ver todos esos tipos de modelos. Entonces, la estimación es, como su nombre lo dice, en forma sencillita, hallar, obtener los parámetros. ¿Qué tipo de parámetros? Un modelo panel data, parámetros de panel data, efectos fijos, efectos aleatorios, parámetros de MCO, parámetros GMM, parámetros Probit Logic, ¿no es cierto? Un modelo Poisson, un modelo Gamma, un binomial negativa, todos esos modelos lo van a hacer, ya tienen la estructura. Tú solamente pones los datos y corres el modelo, ese es estimado. Entonces, en los clásicos, ¿qué te dicen? Esta teoría considera al estimador como aleatorio. Lo que se mantiene fijo es el parámetro, ya está. En bayesiano, dice, se caracteriza más por tener en este caso, ¿no es cierto?, un parámetro evaluado en función a su densidad del mismo. O sea, voy a hallar una probabilidad donde va a ir variando este parámetro y en base a eso voy a hallar la mayor probabilidad de ocurrencia de ese parámetro. Entonces, no necesariamente es fijo, puede ser aleatorio. Entonces, va a haber dos cosas acá que vas a tú chocar en lo que tú sabes. Por ejemplo, tu parámetro bayesiano te digo que es aleatorio, pero en el clásico te dicen que es fijo. Ya tienes una contradicción, ¿no es cierto? Por último, inferencia, lo que hacen ustedes en el modelo. ¿Qué hacen en inferencia? ¿Qué ven ustedes?
quiero evaluar pruebas de hipótesis, ¿no es cierto? H sub 0, la variable X afecta a Y, la variable X afecta a Z, o sea, eso es lo que quieren evaluar, ¿no? ¿Es consistente o no es consistente? Todo eso hacían en clásico, ya está. Pero en bayesiano, miren lo que dice. ¿Cuál es la probabilidad de que una determinada hipótesis nula sea condicional a los datos? O sea, que se cumpla ese valor. Entonces el enfoque es distinto. No se entiende mucho porque, como ya les digo, son más o menos pues, muchos años, pero aplicados a economía, recién entre 10, 20 años que se está empezando a aplicar a economía. Entonces, la mayoría estamos en clásicos, pero nuestro mundo es bayesiano. Entonces, yo les invito a ver el mundo bayesiano. Desde ahora ya no lo vas a ver todo como clásico, sino lo vas a ver como bayesiano. Vamos al tercer slide. Mira lo que dice. Econometría bayesiana, entonces, ¿qué significa? Está avanzada, está basado, dice, en simples reglas de probabilidad. Entonces, tú has llevado algunos cursos estadísticos básicos de probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de obtener cara cuando lanzo una moneda? ¿Cuál es la probabilidad de obtener el número 2 cuando lanzo un dado, por ejemplo? O 2 dados a la vez. Pero dice que econometría bayesiana está respaldado en lo que es estadística bayesiana. Pero puntualmente, ¿en qué se basa? En teorema de Bayes. Ese es fundamental. ¿Cuál es entonces el teorema de Bayes? Es este. A. Aplica la probabilidad condicional al elemento A. Entonces, ¿ahí qué dice? SPA barrita B, ¿no? ¿Ese qué significa? Es la probabilidad condicional de A dado B. Es como ese, ¿no? Ese es el valor. Entonces, yo tengo en el lado izquierdo la probabilidad condicional de A dado B. ¿Y va a ser igual a qué? A esa división, a ese ratio entre probabilidad A, B. ¿Y qué es probabilidad A, B? Probabilidad conjunta de A, B, dividido entre la probabilidad marginal de B. Esto, para que lo entiendan mejor, también se explica en el curso cuando se hace econometría bayesiana, ¿no es cierto? Es una tablita de doble entrada, simple. Ustedes cuando están en una tablita de doble entrada, entonces digamos, género por un lado, género y nivel de estudios. ¿Qué porcentaje de la población, no es cierto? Son, digamos, de nivel secundario y son de sexo masculino. Eso es lo que hacemos. O sea, leemos los datos en fila y en columna. Esto sería la resta, la forma sencilla de ver un teorema de Bayes. Es así, una probabilidad condicional está en función a la probabilidad conjunta dividido entre la probabilidad marginal de B. Ya está. Así de sencillo. Quizás esto no lo ves, es una introducción, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo así el A? Primero aplico el A y me quiero ir al B. Entonces digo ahora, aplicamos probabilidad condicional al elemento B. Nada más, al de arriba, fíjense, esta ecuación de aquí que está, le aplico el B, el beta. Entonces en el C voy a darme cuenta que la probabilidad de A barrita B es igual a la probabilidad de B barrita A. Reemplazo eso en la ecuación que está aquí, la inicial, ahí está todo el reemplazo, lo van a tener el slide, ya se los hemos compartido a la escuela, y seguro a todo el que pida se lo van a mandar este slide, ¿no? Para que lo vean con mayor calma. Entonces llega a esta conclusión, dice, como A y B son variables aleatorias, estoy diciendo, miren, las variables esas X y Y que te decía en el método clásico no son fijas, son aleatorias. Entonces, podría yo decir lo siguiente, que este A sea igual a teta. ¿Y teta qué va a ser? Los parámetros que yo quiero obtener. Y esos parámetros ahora resulta que son aleatorios. Entonces, cambio mi concepción y en vez de tener este A, probabilidad, ¿no es cierto? Como dice, condicional de A dado B, ahora voy a tener la probabilidad de teta condicionada a Y. Y teta son los parámetros y Y son los datos. Entonces yo digo, mira, donde ese probabilidad teta barrita Y es el objetivo, es lo que yo quiero hallar. Entonces digo, dado los datos que yo tengo, utilizo el teorema de Bayes y hallo este valor. Pero este valor que le llaman normalmente en estadística, que está aquí, probabilidad condicional de A dado B, que está aquí en mi caso, probabilidad condicional de teta dado Y, resulta que eso tiene otra terminología en econometría bayesiana, en estadística bayesiana también. Se llama el posterior. Este de acá. O sea, esta cosita resulta que es el posterior, es el posterior. Así se los pongo para que lo vean mejor. Ese es el posterior, ¿ya? Y resulta que ese posterior, mi objetivo es hallar esos parámetros. Pero esos parámetros están condicionados, como dice acá, a esta multiplicación y a esta división. Donde este P teta Y es el objetivo de Y, ¿no es cierto? Son los datos. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos hallar esos parámetros teta?
Y esto que están viendo no es tan fácil como hallar la probabilidad de lanzar una moneda y decir cuál es la probabilidad de que dé el lado A o el lado B. No. Justamente este P de Y que está aquí, fíjense, son los datos. Este P, Y, son los datos. Y ese P de Y no está condicionado a nadie. Entonces yo puedo mantenerlo como una constante. Entonces todo esto de acá que están mirando, así de sencillo, es como hallar el área debajo de la curva. Es un integral. Es una distribución de probabilidad. Entonces acá junta dos cosas. Primero, este de acá les decía que es constante. Y esto puede ser obviado. Primero, esto de acá, así como existe un posterior, ¿no es cierto? Yo le voy a llamar a esto un prior. Ya está. Y esta cosita de acá se va a llamar la verosimilitud, la máxima verosimilitud de esa función. Entonces, miren, si yo ya tengo, ¿no? Vamos a ver aquí. Si yo quiero hallar este valorcito, digo, aquí está el dato. Entonces necesito, el posterior es este, P, teta, dado Y. O simplemente, ¿no es cierto? La probabilidad condicional de los tetas dado la data, que va a ser igual al marginal, o sea, la distribución marginal, como decía en este caso, la máxima verosimilitud. Y esta máxima verosimilitud, hay tipos pues, de máxima verosimilitud, ¿no es cierto? Yo me he ido de frente a enseñar vallas. Todo esto tiene todo un principio básico. Hay que ver ejemplos, todo, ¿no? Entonces, para los que están viendo primera vez, solo entiéndalo así. Este P, Y, teta es allá la distribución, ¿no es cierto? Y hacerla máxima. ¿Pero qué distribución? Hay en estadística todo tipo de distribuciones. ¿Cuál quieres? T de Student, F, Chi, gamma, ¿no es cierto? Paso todos. A eso le aplico máxima verosimilitud. Y en forma sencilla, porque no estoy viendo las demostraciones ni nada por el estilo, digamos, tengo una distribución normal, gaussiana. Ya está. ¿Qué parámetros son los que yo puedo obtener en esa máxima verosimilitud? ¿No es cierto? La media y la varianza. Ya está. Entonces tengo que maximizar eso y tengo una función acá. Y así como decía, este color amarillo que está resaltado, que es el posterior, también aparece un prior. Entonces, para yo poder obtener de forma sencilla y fácil mi posterior, o sea, mi objetivo, hallar estos parámetros dado la data, necesito, dice, imponer un prior. Y el prior va a ser este P teta. ¿Y qué va a ser en forma sencilla este prior? Va a ser el conocimiento previo que tengo yo para poder evaluar mi función de distribución, mis parámetros. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Que estos parámetros, ¿no es cierto? Estos parámetros, como ven ustedes, ¿no es cierto? Estos pueden ser en función a tu tipo de distribución que tú tienes. Por ejemplo, ¿cuál es el tipo de distribución que tienes? Ahora, este P teta, ¿cómo se halla? ¿Qué es lo que quieres hallar? ¿Cómo lo impones este prior? Va a ser un conocimiento previo. Pero puede ocurrir que este prior tú no tengas conocimiento. Entonces puede ser un prior no informativo. Entonces me invento un valor, digamos 5, una constante. Pero este tipo de distribución, van a ver en la simulación, va a converger a una distribución. Puedes tú empezar de un valor no informativo, no importa si no conoces, pero con la distribución y la data va a converger a un valor. De tal forma que si tú obtienes desde el método de vista clásico, digamos un beta igual a 5, con la econometría bayesiana vas a tener un valor aproximado también a 5. ¿Y cuál es la ventaja, no? Queríamos ver cuáles son las ventajas y desventajas de utilizar econometría bayesiana. Primero, estás aseverando que existe incertidumbre en tu modelo. Segundo, este prior P teta, tú vas a ir mejorando cada vez, porque es iterativo, fíjense. Miren, esta es la primera ecuación, pero hay un método llamado cadenas de Markov que lo que hace es iterar varias veces. Entonces, esta iteración, ¿no es cierto? Esta iteración lo que va a hacer es que esto vaya mejorando. Entonces, si yo tengo un P teta inicial 5, después hay un posterior, y del posterior puedo hallar otra vez este P teta, y después otro posterior, y así simular muchas veces, y hasta converger a un valor.
Eso es lo que haríamos, ¿no? Entonces, ¿qué medimos acá en econometría bayesiana? Medimos la distribución. Eso es lo que medimos. Eso es lo que queremos medir. Queremos hallar el valor. Entonces, aquí no va a haber, como en econometría clásica, una tablita. No va a haber una tablita. Por ejemplo, ¿no? Yo quiero mi tablita. Yo quiero que me muestres desde econometría mi tablita que me muestra el mínimos cuadrados ordinarios. Quiero ver los coeficientes, esas cosas. No, no va a haber eso. Acá va a haber un valor y va a haber una aproximación. Y va a haber muchas recurrencias, o sea, muchas simulaciones, las que tú pongas, digamos 1000 simulaciones, 10.000 simulaciones, y va a hallar una distribución. Entonces, va a haber una distribución posterior o posterior, donde te va a hallar un parámetro. Vuelvo. Si mi distribución es normal, los parámetros representativos de una distribución normal gaussiana son solo dos: la media, el mu, y el signo, que es la varianza, nada más. Entonces, esos dos parámetros los va a hallar, el sigma y el y, nada más. ¿No es cierto? Entonces, imagínate, todo lo que tú estás pensando ahorita no es un método igual que el clásico, no te va a dar una tabla. ¿Puedes comparar modelos? Sí, es toda otra teoría. También aparece otros parecidos que el O-ratios, igualitos, los odds también, para comparar entre modelos. Entonces, la lógica es distinta. Primero, en pruebas de hipótesis, puedo tener un rango de pruebas de hipótesis. Entonces, no voy a hablar como cuando me sale el resultado en regresión lineal, por ejemplo, el intervalo de confianza. No, me va a dar un intervalo creíble. Eso es importante. ¿Ya? Bueno, entonces, esta es la pequeña introducción. Entonces, ahora podemos irnos, si quieren, a Julia, R, Python, para ver lo que es econometría bayesiana. Ya saben, existe la econometría bayesiana, que es una rama de la econometría que mira y trata de medir los parámetros o el supuesto que tú tienes desde un punto de vista diferente. Hay ejemplos mil. Cuando la otra vez estábamos enseñando, ¿no es cierto? Yo les ponía un ejemplo sencillito, que ya con esto termino y nos vamos a la aplicación al programa. Miren, resulta que tú entras a tu habitación, tú estás casado, digamos, entras a tu habitación, has vuelto del trabajo y resulta que ves a tu esposa ensangrentada, muerta, encima de la cama. Y tú lo primero que haces es quién la ha matado, ¿no es cierto? Pero ese momento tú agarras porque quieres, no, no, ha muerto, que esto va, y le abrazas, ¿no es cierto?, para que tratar de reanimarla, no sé qué, y en medio de eso, pues, toca tu mano, cosas así, retiras el cuchillo, todo, y en ese momento llega la policía. Entonces la policía, si te ve en la escena del crimen, ¿quién es culpable? Tú, pues, ¿no? ¿No es cierto? Pero tú sabes que no es así. Esa es la econometría bayesiana. Son dos puntos de vista diferentes. Mientras la econometría clásica te está diciendo tú eres el culpable, tú sabes que no es así. Porque tiene que hacer toda una investigación. Tiene que ver la probabilidad de que tú hayas asesinado a tu esposa. Recién acabas de llegar al trabajo. Tienes testigos. ¿Hay testigos? ¿Hay testigos? Que te implican solamente agarrar un cuchillo y que estén las huellas dactilares en ese cuchillo. No, no es cierto. Entonces, esa es la econometría. Miren, los dos tratan de hallar el mismo objetivo. ¿Quién mató a la esposa? La econometría clásica y la econometría frecuentista. Esos, los dos hacen lo mismo. Pero son puntos de vista diferentes. El juez podría decir, tú estás en la escena del crimen, tú eres culpable, ya está. Pero lo que va a hacer el resto, tu abogado, es tratar de demostrar que tú no eres el culpable. Esa es la econometría bayesiana. Va a tratar de demostrar desde un punto de vista de probabilidad si el parámetro que tú quieres hallar era 2 o era 5. O se aproxima a 3 o a 4. Después de 100.000 simulaciones. ¿Y por qué se hacen simulaciones? Justamente por esto. Con esto ya termino. Miren, este P y teta decía no está condicionado a nada. Entonces, para poder hallar este resultado, tengo que integrar. Y este P de Y tiene que convertirse en 1. Y una mecánica, una técnica para convertir esto, o sea, integrarlo a 1, es hacer simulaciones. Esa es la idea. ¿Ya está? Entonces, esa sería la primera parte. Bien, entonces voy a dejar de presentar esta parte y voy a ahora pasar, ¿no es cierto?, al programa. Bien, pasemos entonces a nuestro primer ejemplo. ¿Ya? Este es en R. Como lo ven ustedes,
es en R, ¿no es cierto? Acá ya lo tiene. Entonces yo tengo esta distribución, ¿no es cierto? Acá yo voy a presentar primero un modelito, acá que dice un modelo ARIMA bayesiano. Y voy a compararlo con un modelo ARIMA frecuentista. Esa es la idea, ¿no? Entonces, voy a limpiar todo para que ustedes lo puedan apreciar el desarrollo. Primero voy a eliminar todo y voy a explicar el código y después simplemente lo voy a ejecutar. ¿Ya? A ver, veamos. Mire, lo primero que estoy haciendo es lo siguiente. Voy a cargar estos paquetes. Estos son paquetes, así, si es library es porque es cargar nada más el paquete. Si diría install package, tendría que instalarlo, pero en este caso hay unos paquetes necesarios. Lubredate, este de acá es importante, que se llama BSTS, ¿no es cierto? Porque ese es justamente bayesiano. Este es un comando de manejo de datos, dplyr, y este es manejo de gráficos, ggplot. Ya está. La data que yo tengo se llama passengers, que es la data original que han hecho para series de tiempo, la metodología Bose-Jenkins desde el punto de vista clásico. Ya está. Entonces, con este comando de aquí, yo le digo desde qué fecha empieza y desde qué fecha finaliza. Yo digo, empieza en 1949 y termina en 1959, ¿no? Ya está. Entonces, como ya ustedes conocen toda esta técnica o la van a conocer después, simplemente resulta que voy a trabajar en series de tiempo y como trabajo en series de tiempo, voy a trabajar en logaritmos. Eso es lo que haría, ¿no? Ya está. Entonces, como yo quiero trabajar desde el punto de vista bayesiano, hay una técnica dentro del punto de vista bayesiano que se llama la prueba. Voy a probar, de todos mis datos voy a probar una parte. Y en inglés esto se llama Boolean, ¿no? Miren, BTS, ¿qué es? Es simplemente un análisis de series de tiempo bayesiano estructural. Ya está, esa es la idea. NITER es número de iteraciones, o sea, cuántos datos voy a simular. El sheet es la semilla o simplemente semilla aleatoria porque vamos a trabajar. Las iteraciones van a estar en base a los datos aleatorios que tenemos, ¿no? Entonces va a fijar acá las variables aleatorias. Entonces, para eso utilizo estos comandos. Como ya he instalado estos paquetitos, si ustedes alguien quiere saber un poquito más del paquetito, lo único que le aconsejo es copian esto, se van a la ventana, ¿no es cierto? Inferior, por ejemplo, derecha, ven a Package, acá en la lupita, ponen Enter y les va a dar directamente la ayuda del paquete. Y acá está, ¿no? ¿Qué es eso? Es la documentación de por qué estamos utilizando ese paquete y todo lo demás. Ya está. Igual, con cada uno de esos harías. Ya está. Entonces, utilizamos el paquete, hemos puesto los comandos y en este comando que estoy creando, en este nuevo modelo que estoy creando, que es un modelo bayesiano estructural de series de tiempo, le especifico número de iteraciones y digo 500 iteraciones, 500 simulaciones. Y la semilla aleatoria simplemente que empiece por 2016. Ya está, ¿no? Aparte, ha ajustado algunas cosas más. Por ejemplo, estacionalidad. Este N Season es como estacionalidad. Acuérdense las series que son estacionales en el tiempo. Y es la serie que ya he hallado, que he leído, que está en la línea 18, que es esta de acá, logaritmo, ¿no? Nada más. Y el Boolean que les decía de quemado es esta. Es la obtención de una cantidad de datos que los va a probar. Y en base a va a probar el modelo, después va a hacer la predicción, ¿no? Por ejemplo, acá, yo ya voy a hacer entonces la predicción del modelo, ¿no? Aquí está. Entonces, en la predicción simplemente voy a poner P, es cualquier nombre, pero sí utilizo el comando bsts, que es predict.bst, le utilizo el nombre del modelo que ya he creado previamente, que está en la línea 28, aquí con las especificaciones correctas, el horizonte 12, porque son 12 meses, le digo que tenga una parte del Boolean, ¿no es cierto?, que está aquí, el número de datos que se va a quemar, y el cuantil, que es simplemente como los intervalos de confianza, 0.25, 0.975. Y en base a eso voy a crear la gráfica, ¿no? Simplemente es la gráfica. Y aquí está la data, la crean, la data, y pueden ver, si ponen D2 en la línea 52, van a ver la data actual y proyectada. O sea, ya te lo ha proyectado. En todo modelo, un término importante es el MAPE, por ejemplo, el error absoluto promedio porcentual. ¿Qué significa? Que si este MAPE es menor, este modelo es mejor. Cuanto más, menos sea, mejor. Entonces, este MAPE lo voy a comparar con el otro modelo para ver cuál es mejor.
Y voy a hallar un intervalo creíble, les decía, al 95%. No se llama intervalo de confianza, se llama intervalo creíble. Hay un montón de libros, ya hace mucho tiempo han trabajado sobre esto, ¿no es cierto? Solo que recién está llegando a nuestra sociedad porque están traduciendo, recién entendiendo esto, ¿no es cierto?, al castellano. Ahora, tienen que acá, para econometría bayesiana, tienen que ver varias técnicas. Primero, la técnica de la estadística. Tienes que conocer bien la estadística, la matemática para poder demostrar, la informática y la teoría. Porque puedes aplicar econometría bayesiana a cualquier modelo. Hay econometría bayesiana para modelos VAR, por ejemplo, ¿no? Entonces, el modelo VAR, vectores autorrecimos, se llama VAR-B o B-VAR, o sea, Bayesian VAR. Por ejemplo, modelos de panel data bayesianos, ¿no es cierto? O sea, hay todo tipo de aplicaciones, ¿no? Para esto. Ya está. En este caso, yo quiero mostrarles las diferencias de un modelo de series de tiempo bayesiano y un modelo no bayesiano, o sea, clásico, ¿no? Utilizando en este caso, estoy utilizando el R Studio. Ya está. Entonces, podrían ustedes tranquilamente ejecutar todo, ¿no es cierto?, y esperar que la máquina saque los resultados. Este es el resultado bayesiano, automático, usando data. O sea, ¿qué significa? Mi data se llama Air Passengers. Si tienes esta data, ya jala. Entonces puedes tener otra data. Solo lo único que tienes es cambias la data y cambias la fecha de inicio y fin de la data. Que está aquí, start y end, inicio y final, nada más. El resto te lo va a llevar lo mismo. ¿Por qué? Porque utilizamos logaritmos y no importa la serie original. La serie original es pasajeros, puede ser tipo de cambio, puede ser inflación, ¿no es cierto? Ya está. Entonces ya está, te lo ha hallado automáticamente. Aquí está la serie original y te lo ha hallado la proyectada con su intervalo creíble. Eso sería bayesiano. Pero para ver si es el mejor modelo, digo, MAPE es ¿cuánto? 3.33. ¿Qué significa el MAPE? Como decía acá, ¿no? Era el valor absoluto promedio. O sea, hay una diferencia entre observado y el proyectado de 3.33. Nada más en este modelo. Entonces, cuanto más pequeño sea, el proyectado se acerca al real, ¿no es cierto? Eso es todo. Fíjense, eso entonces yo podría hacer en un modelito utilizando R y utilizando econometría bayesiana y series de tiempo, o sea, series de tiempo bayesianas. Todo esto. Claro que ahí detrás está todo, ¿no? Por ejemplo, miren, el comando ggplot para hacer gráficos de mejor medida y mejor calidad, donde utiliza pues color, todo lo demás, ¿no? Y hay los comandos geoline que te dicen simplemente que pongas cuál es el color de la línea Y, cuál es el color de la línea X, ¿no? En este caso, el de ajustado, actual, Fighted, el proyectado, yo puedo cambiar eso porque me permite, eso es lo bueno de un software libre. Puedo yo cambiar y mejorar y hacerlo a mi manera, ¿no? A mi gusto, como decir. Ahora está de este color, quizás ustedes están viendo la primera vez el R, pueden cambiarlo también, ¿no? O sea, hay diferentes formas de cambiar acá la presentación de tu R, tu apariencia, ¿no? Quizás lo quieres en forma no sé, pues la misma, ¿no? La misma que siempre utiliza, no sé, y le puedes ahí cambiar el color, ¿no? Más clarito, lo que sea, y le pones a aplicar y ya está, ¿no? En este caso, así. Entonces, fíjense, primer modelo así rapidito, usando la metodología, ¿no es cierto? Del modelo Arima Bayesiano. Ya está. Ese es el modelo Arima Bayesiano. Pero tenemos varios ejemplos, ¿no es cierto? Varios ejemplos. Por ejemplo, la proyección simplemente Arima, ¿no? Y acá podemos verlo si quieren también en otro programita, en el Visual Studio Code también podemos ver, ¿no es cierto? Pero como queremos generarlo en R, entonces lo que podríamos hacer es Control A, Control C y vamos a nuestro RStudio, ¿no es cierto? Y ahí generamos uno nuevo. Uno nuevo. Ya está, lo pegamos. Voy a explicar entonces. Esto sí les va a dar igual que es en el clásico, tu tablita del modelo, todo, ¿no? Entonces, miren acá. Aquí instalo estos paquetes. Si no los tienes instalados, te va a servir para que funcione todo el código. Pero si ya los tienes instalados, yo recomiendo que pongas un Mich. Entonces, convierte todo como comentario, ¿no es cierto? Nada más. En mi caso, creo que ya está instalado. Entonces, para evitar todo el instalamiento de los paquetes y ya está. Entonces, library ya saben que es leer nada más estos paquetes que los he instalado arriba, en las líneas del 6 a la 11, está ejecutándose de la 15 a la 19. Igual que en el modelo ARIMA,
bayesiano, voy a leer la data que está en la línea 23. Voy a generar la línea 24, que va a ser simplemente la data y le digo valores iniciales y valores finales. Valor inicial, 1949. Valor final, 1959. 12, ¿por qué? Porque está en meses. Es una data mensual de pasajeros. En miles de pasajeros a nivel internacional de esa fecha. La misma data que ha utilizado, vuelvo a decir, el autor de la metodología Box-Jenkins de series de tiempo para demostrar su metodología, ¿no? Bueno, ya está. Entonces, simplemente en la línea 27 muestro la data y una vez que he mostrado la data, puedo ahora correr el modelo ARIMA. Y en R, para correr el modelo ARIMA, como ya hemos sacado, puedo yo utilizar logaritmos. Siempre dice, ¿no? En series de tiempo trabaja el logaritmo. ¿Por qué? Porque quieres, de alguna manera, quitar el efecto de la variabilidad, de la heteroscedastía, que también existe mínimamente, pero existe en las series de tiempo. Pero miren el orden. Esto sí, no puedo ya mucho hablar de esto porque me pasaría mucho tiempo. Y es ver el orden del método ARIMA. Y acuérdense, para aquellos que sepan, el ARIMA, el método ARIMA era 3 componentes. El componente AR, el componente I y el componente MA. Entonces aquí yo le especifico, o sea, el componente del AR, ¿cuánto es? 0. El componente del I, ¿cuánto es? 1. El componente de MA, ¿cuánto es? 1. O sea, estoy creando un modelo llamado, ¿no es cierto? Si quieres llamarle así, IMA. 1, 1. Pero tú puedes cambiar aquí. Yo no quiero que sea el AR 0, puede ser 1, ¿no? Miren, acá te puedo cambiar y puedo generar, pero primero lo voy a ejecutar para que se vea, ¿no? Ya está. Y también le especifico, porque esa es la metodología que dice Box-Jenkins, que no solamente hay terminología ARIMA, sino también hay terminología estacional en el modelo, que se repite cada 12 periodos. Por eso está acá 12 periodos. Y también puedo especificar lo mismo, tanto el ARIMA en estado normal y el ARIMA en estado estacional, le estoy poniendo 1, 1. O sea, el I y el MA tienen efecto en el modelo. Y el summary, como decir, es para que me muestre el resultado del modelo. Y después puedo chequear y que me dé un gráfico donde están los valores actuales y proyectados usando ese método, ¿no? Y todo lo demás. Entonces, si todo está bien, lo único que hago es control A y ejecuto, ¿no? Y ya está el modelo. Este es el modelo. Miren, este es el modelo ARIMA clásico. ¿Cuánto es? MAPE 2.9. Ya está. Y el otro modelo, el bayesiano, era 3.33. Pero acuérdate que todavía en el modelo bayesiano, tú lo que puedes hacer es mejorar el modelo. Entonces, ¿ya está próximo? Sí, ya está próximo. Pero todavía puedes hacer de tal forma que este mape se haga más chiquito, ¿no? Ya está. Fíjense, esa sería la aplicación así sencilla en R. Claro, tienen que saber algunos comandos, cosas así, ¿no? Ya está. Entonces, a ver, vamos a cerrar esto un rato. Voy a dejar un segundo de presentar, un segundo, y voy a alistar el otro software. Bien, entonces ya están, se muestra, ¿no? La pantalla. Sí, se muestra, ya está. También había pensado una forma más, porque la parte de Python es similar, pero resulta que hay un paquetito que también está muy importante para los de economía, que se llama Julia. Y dije, ¿por qué no hacer un econometría bayesiana en Julia? Porque es quizás la primera vez que lo ven. Todo está en R, Python, ¿no es cierto? Primero, les recomiendo, esta es la página del link de Julia. Segundo, para instalar, esto también se instala en Anaconda, para aquellos que primero se están viendo en la plataforma que engloba todos estos, para verlo mejor puede ser Conda, ¿no es cierto? O también pueden trabajar dentro de Google, ¿no es cierto? Entonces acá dice, instalar Julia en las diferentes versiones. Puedes instalar, por ejemplo, Julia, puede ser en Microsoft, ¿no es cierto? En Windows. Este sería el programa de Julia. Dentro de Julia, tú ves acá, ¿no es cierto? Bajar Julia. Esta es la versión, fíjense, que he bajado todavía en noviembre. Esta es la última. Y luego instalas. Y en la parte inferior de tu computadora vas a poner var para seleccionar esto, variables. Va a habilitarse lo que se llama editar las variables del entorno del sistema. Esto aparece y después de eso vas a escribir dentro de esta nueva ventanita, vas a poner editar, nuevo. Y vas a poner en ruta, path, y dentro de eso lo vas a copiar la dirección donde ha sido instalado Julia.
Y eso es todo. A partir de eso ya tienes ya Julia, ¿no es cierto? Vas a Anaconda y puedes simplemente escribir el parámetro. Entonces ahí está el programa. Entonces, una vez que generas el programa, puedes poner esta cosita de aquí. Miren, esto de aquí no sé si está bien, si se está viendo. Este de acá es para ver, ejecutar algún comando dentro de Julia. Por ejemplo, yo quiero instalar, por ejemplo, add y Julia. Entonces lo instalo. Y eso lo voy a poner ¿dónde? Lo voy a poder ver en Anaconda. Entonces aquí yo tengo mi Anaconda ya instalado, ¿no es cierto? Va a ir abriendo y bueno, ahí vamos a ver. Aquí todavía falta, ¿no es cierto? Y después, como dice aquí, ahora te vas a Conda en Jupyter y vas a ver cómo se utiliza Julia. Ya está, ¿no? Bueno, ahorita está cargando el Python y parece que es este verdecito, pero no, ese es el Anaconda aquí. Entonces ya lo tienes en Julia, diré en Anaconda, ¿no es cierto? Dentro de Notebook tienes la aplicación de Julia. La versión que yo he instalado es 1.9.4. Y ya está, ¿no es cierto? Ese es. Y el paquetito que utiliza econometría bayesiana en Julia se llama Turing y la extensión se llama JL. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, miren, así aparece la ventana de Anaconda. Te dice, por ejemplo, si quieres instalar una nueva versión, que esto y cual, tú le dices, no, recuérdamelo después, y pones este Jupyter Lab, ¿no? Ahí está, va a cargar. Hay varias formas, ¿no? Puedes instalarlas, todas las que tú veas por conveniente, ¿no? Entonces hay varias formas de ver. Ahí está cargando el Jupyter Lab, ¿no? Y ahí está. Entonces yo lo tengo ya instalado. Aquí está el Julia. Y puede haber varios archivos para trabajar también en Julia. Entonces, ¿qué significa? Tanto Python y Julia trabaja en Notebook, ¿no? Puedes trabajar en Notebook. Entonces, aquí está un nuevo Julia y también ahí está. Puedes empezar a escribir los comandos de ese Turing que decía, ¿no? Y hay una gigante paquetería dentro de Turing, o sea, dentro de Julia. Y esto les va a ayudar para que vean ustedes y puedan reforzar sus análisis, ¿no? En este caso, estadísticos, matemáticos, todo. Se pueden hacer un montón de cosas. Hay un montón de ejemplos, todo, ¿no? Por ejemplo, pueden hacer un modelito Garch 11R en Julia. Todo está, fíjense, la extensión es JL, ¿no? Ahí está. Ustedes pueden crear. Entonces pueden crear lo mismo que están haciendo en Julia. Entonces también se puede trabajar en eso. Y para terminar, les voy a mostrar entonces la página, ¿no? La página esta de Turing para que lo vean, ¿no? Entonces miren, ahí está. Turing de Julia, ¿no es cierto? Y ahí está lo que hace. Lo mismo que hemos visto nosotros, pero desde otro punto de vista. Hay diferencias. Cuando lleven el curso, ahí van a ver cuál es la diferencia aplicando Julia, aplicando Python, aplicando hasta el mismo Vue, ¿no? Porque todos trabajan lo mismo, solo que los software libres lo han hecho tan sencillo las cosas que puedes entender de mejor medida por qué cuando hago, por ejemplo, econometría bayesiana en una distribución normal, porque solamente voy a validar o voy a estimar la media y la varianza, ¿no? Y en un Garch, ¿qué voy a utilizar? Más varianzas, pero varianzas ¿dónde? ¿No? En la volatilidad. Y así sucesivamente. Entonces, estos son los comandos que tú puedes ver, ya están desarrollados ahí. Hay desarrollos ya. Y utilizan, ya saben, las famosas cadenas de Markov. Entonces se llama Markov Chain Monte Carlo Santos. Son, ¿qué cosa? Ejemplos de estas medidas de, en este caso, cadenas de Markov aplicado a las econometrías bayesianas. Acá está, inferencia bayesiana con programación probabilística. Y ahí está todo, ¿no? Está todos los tutoriales, todo. Entonces, en esta primera, yo quería mostrarles cómo es una rama diferente. Ahí está todo el ejemplo, fíjense aquí, de Julia, ¿no es cierto? Todo este ejemplo. Y donde aquí defines también, si puede ser un modelo de regresión normal, ahí está, normal. Y como hay que ver los tipos de prior, y ahí está un prior conjugado, por ejemplo, un prior informativo o no informativo. ¿Qué significa eso, no? Por ejemplo, miren, M significaría modelar la media de la distribución normal dado la data, por ejemplo, X,
que es fija, ¿no es cierto? Pero tiene una media M, y ese QRT, ¿qué es? Lo que has aprendido en clásico, que es la varianza, ¿no es cierto? SQRT, la raíz cuadrada del S cuadrado. Ya está, la varianza. Entonces, tu modelo se genera así, @model function, o sea, la función del modelo, pones una generación del modelo y aquí está, ¿no? Todo eso. Y es más fácil porque solamente, mira, tienes que escribir todo esto. Y ahí está ya, de frente, está esas cadenas de Markov, H, M, C, M, que están los resultados que vas a ver y el gráfico, ¿no? Y ahí puedes ver. Entonces, solamente es copias todo esto de aquí, ¿no es cierto? Copias y para ver tu primer ejemplo y te llevas pues a tu Anaconda, ¿no es cierto? Ahí y puedes generar uno nuevo. Entonces pones en File, New y como ya sabes, ahí le pones si quieres File en Julia o simplemente en Notebook, pero con Julia. O sea, así, miren, aquí, ya está, Notebook, esa es la idea. Y ahí lo pegas, ¿no? Entonces ya está. Y cuando tú vas a ejecutar esto en esta línea, fíjense que el kernel, o sea, el núcleo del programa, ya está especificado en Julia y la versión es 1.4, ¿no? Entonces solamente lo que tendrías que hacer es reempezar y estimar el modelito. Entonces mientras esté de color negro en la parte superior derecha, donde dice Julia 1.94, significa que esté empezando a trabajar el modelito. Ya está. Eso es lo que pueden ver. Entonces, ¿sí se puede trabajar? Sí. Pero detrás, yo les recomiendo que tienen que chequear la estadística. ¿Qué distribución estoy utilizando? ¿Por qué poner ese prior? ¿Es informativo o no es informativo? ¿Proviene de una fuente fiable o no? Puede ser una entidad, ¿no? ¿No? Por ejemplo, el nivel de pobreza, ¿cuánto es? ¿De dónde viene? ¿El Instituto Nacional de Estadística? ¿Viene, proviene o tú te has inventado? ¿No es cierto? Tiene que provenir de fuentes reales, por eso creíbles. Entonces yo puedo mejorar mi modelo, poner prior, hasta mejorar el modelo, hasta mejorar el posterior y aproximarme el valor en función al número de simulaciones y en función a los datos creíbles que tenga. ¿Ya? Bien, bueno, entonces esa sería mi presentación desde hoy día y estoy a disposición de ustedes para las preguntas correspondientes. Gracias. Ok, excelente. Entonces, muchísimas gracias, docente Giovanni. Felicitarlo por su ponencia. De hecho, estuvo bastante entendible. Comenzamos con la parte teórica y, por supuesto, con los casos aplicativos en la parte final. Bien, entonces, ahora sí vamos a pasar a la sección de consultas. Bueno, aquí hay un comentario de Lucrecia, la cual nos dice, por favor, ¿puede repetir el nombre del libro que indicó al inicio? Gracias. Sí, bien, el libro ese que les decía para que vean un poco lo que es el repaso de microeconometría es de Trivedi, ¿no? Que se llama Microeconometría usando Stata. Como está en inglés, lo van a buscar ustedes Microeconomic Using Stata, ¿no? Y eso lo pueden ustedes googlear si desean. Miren, a ver, voy a por favor compartir de nuevo nuevamente la pantalla, ¿ya? Y aquí en internet ustedes pueden poner simplemente microeconomic, hay microeconometrics también si quieren, ¿no es cierto? Microeconometrics, ahí está, justo se aparece Using Stata, este de acá, el libro, ¿no? Este libro, y está ahí. Este de acá es la última versión que está en la parte de Stata, pero este libro te da el fundamento teórico, ¿ya? Y este es el de Cameron, Colin Cameron y Pratt Trivedi. Ese es el libro, ¿ya? Pero ese es el libro de la parte teórica, pero ustedes lo pueden aplicar con eso para otros paquetes. Gracias. Ok, excelente, docente. Entonces, muchas gracias. Pasamos a la siguiente consulta de Mario Piña. Entonces, adelante, Mario, ya puede hacer su consulta. Buenas noches para todos. Docente, tengo una inquietud, ¿sí? Digamos, en el modelo bayesiano se puede aplicar para hacer un análisis también de un sistema electoral. Me gustaría que me compartiera una orientación. Gracias. Hola Mario, ¿qué tal? Sí, o sea, mira, acuérdate que la data inicial que va a utilizar la econometría bayesiana es la data inicial histórica que tú tienes. O sea, la primera es tu data tú debes haber tenido una data, digamos, de votantes, ¿no? Es lo que entiendo yo. Tienes votantes en una región X y quieres hallar, por ejemplo, cuál sería
la probabilidad estadística que voten por el candidato A o B, ¿no es cierto? Esa es la idea. Entonces, igual, es que sí, dado que tienes la data esta histórica, ¿no es cierto? Tú puedes simular muchas veces y también te podría aproximar algo. Claro, en este caso hay otros factores ya que también juegan, ¿no? En contra. Podría ser que tú has visto que bayesianamente parece que va a ganar el candidato A, pero al final puede suceder que gane el candidato B. Entonces, no es exacto, pero es un próximo. Igual que la econometría clásica se aproxima, también la econometría bayesiana también se aproxima. Pero puede ocurrir siempre casos y casos, ¿no es cierto? No hay exacto. Siempre hay que dejarle un grado de incertidumbre. Es dado la aplicación del teorema de Bayes cómo se comporta el parámetro a la simulación y al dato inicial y al prior que tú le pongas, porque también va a depender mucho el prior. Al inicio puede ser no informativo, se genera mejor, pero mejor sería si tendríamos a un experto, un panel de expertos que nos diga más o menos cuál sería el comportamiento de los votantes ante tal cambio. Por ejemplo, digamos, vamos a suponer que hasta pronto las elecciones y cambia el tipo de cambio. Hay una guerra internacional. ¿Cómo eso cambiaría el objeto? Si eran, digamos, del Partido Socialista o del Partido Liberal. ¿Cómo sería el efecto? Gracias. Ok, excelente. Muchas gracias, docente, por su respuesta. Y bueno, tenemos 2 consultas más, ahí terminamos. Y bueno, le voy a dar el pase primero a Ricardo. Ok, Ricardo salió de la reunión. Entonces vamos a pasar por la consulta que está en el chat, el cual es de Hugo, el cual nos dice, ¿qué herramientas se utiliza para investigación de mercado o para especializarse en mercadotecnia? Sí, bien. Como dice en este caso, ¿no es cierto? Acuérdate que todas las técnicas, tanto econométricas, psicométricas, ¿no es cierto? Están tratando de ver el comportamiento en este caso, del consumidor, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, compra de un producto. Hace mucho tiempo, cuando hacíamos trabajos de estos, cuando hicimos, por ejemplo, una encuesta para ver qué nuevas carreras debería lanzar. Hicimos todo un estudio para una universidad hace ya como 5 años y querían ellos crear nuevas carreras. Entonces, la encuesta, también desde el punto de vista de marketing y socioeconómico, fue de 3 puntos de vista diferentes, que también les puedo sugerir. O sea, no solo se concentren en uno, o sea, no solo vas al mercado y les dices, ¿qué producto quisiera? No, no solamente es eso, está bien eso, pero no solamente eso, sino, por ejemplo, tienes que verlo desde muchos puntos de vista, ver desde el punto de vista del consumidor, ver desde el punto de vista del demandante. ¿Quién es el que demanda? Puede ser que el producto sea diseñado para jóvenes, pero el que termina pagando son los padres. Entonces tienes que hacer la encuesta también a los padres. Como en ese análisis para esa universidad que les decía, ¿no? Se hizo la encuesta no solo a los padres, no solo a los alumnos, sino también a las empresas. ¿Qué tipo de profesión querían? Entonces, en marketing hay un montón de técnicas, pero entre ellas, la más básica y la más conocida, por ejemplo, aparte del ómnibus, por ejemplo, son las encuestas, ¿no? Pueden ser ahora que existe un montón, ahora lo que ustedes están aprendiendo, Machine Learning, ¿no es cierto? Hay tanta data que pueden ver el comportamiento tendencial del consumidor y podrías ver, por ejemplo, a qué hora consume, qué productos consume, quiénes consume, de qué edades consumen, de qué género consumen, a qué horas, cómo, qué productos, ¿no es cierto? Y frecuentemente qué. Y en base a eso tú puedes ir modificando la estructura de consumo de las personas. Por ejemplo, en los supermercados generalmente habrán visto que hay productos unos aledaños a otros. Y uno que no es de marketing, ¿no es cierto? Que no sabe esto, no se da cuenta por qué, ¿no? Por ejemplo, al lado de productos de panadería y algún tipo de producto de licorería, por ejemplo. O sea, los padres de familia, si van a ir a comprar el pan, no solamente comprar el pan, sino también se dan un pasito por ahí, algo, ¿no? Y ya también para las mamás, digamos, acerca de los productos de consumo, también están, por ejemplo, los de belleza, porque saben que se baja la arma. Entonces, todo eso está diseñado. Hay técnicas, por ejemplo, de diseño para optimizar el espacio de los micromercados, por ejemplo, ¿no? ¿Qué producto es lo que más demanda? ¿Cuál siguiente? Ahora está en minutos y en segundos. Tú lo puedes medir en minutos, en segundos, las técnicas de compra. En base a esa técnica que les digo, Machine Learning y un montón de Big Data que ahora existe. Entonces, lo que tienes que hacer es recolectar tu data, ver el comportamiento de tendencia, que es estadística simple, y si quieres puedes estimarlo. Y si quieres, puedes hallar la probabilidad de compra utilizando econometría bayesiana. Gracias. Ok, excelente. Muchas gracias, docente. Y bueno, ahora sí vamos a pasar por la última consulta, ¿ok? Entonces se le va a dar el pase a Luis Gamarra para que ahí,
bueno, ya tiene los permisos. Adelante, ya puedes hacer tu consulta, Luis. Docente, buenas noches. Buenas noches a todos. Una consulta. En el desarrollo del curso, ¿qué casos prácticos se va a hacer o qué temas de ejemplo se va a hacer el análisis de todo lo que se va a enseñar? Eso sería mi consulta. Gracias. Ok, Luis, sí, justo es como tú decías, tiene todo un diseño, ¿no? O sea, tiene todo un sílabus y dentro del sílabus la primera parte es, por ejemplo, el desarrollo del concepto teórico estadístico, tanto desarrollo de ejercicios estadísticos, de probabilidad, todo, ¿no? Para allá la estadística, en este caso, primero estadística bayesiana y después nos vamos a los modelos econométricos, como su nombre lo dice, ¿no? Por ejemplo, econometría es regresión lineal, después hacemos, como hemos visto ahora, ejemplos de regresión bayesiana en series de tiempo, después también podemos ver los modelos Poisson, los modelos Probit-Logis, ¿no es cierto? Y pasamos de modelos univariados a modelos multivariados, también vemos lo que se llaman los modelos BAR, SS-BAR, los B-BAR, todos esos, pero desde el punto de vista bayesiano. Y también ahora último están aplicándose los modelos panel data bayesianos, ¿no? Tanto de efectos fijos y aleatorios, para comprobar, como su nombre lo dice, comprobar la probabilidad de ocurrencia de un parámetro. Acuérdate, no vamos a verlo al estilo, así el resumen, como han visto el clásico. Para comparar, sí, pero para ver eso, ¿no? Entonces, lo que yo sugiero es que le pidas a la escuela global, oye, ¿sabes qué? Mira, yo quiero inscribirme a este curso, mándame por favor el sílabus. Y ahí está más detallado y completo todo, ¿no? Ver, por ejemplo, los prior, tipos de prior que existen, cómo se aplican, el desarrollo matemático, estadístico y programático. Gracias. Perfecto, docente. Entonces, muchísimas gracias. Ahí hemos podido absorber muchas de las consultas de todos los participantes que están aquí en el taller. Y bueno, no sé si tenga algunas palabras más que brindar para finalizar ya su participación. Ok, gracias. Sí, solamente invitarles al curso de especialización que está dictando la empresa La Escuela Global. Acuérdense que no solamente se especializa en estadística bayesiana, en muchos software, muchos paquetes, ¿no es cierto? Ya sé que hay veces, ahora estamos en el tiempo del quién sabe más, ¿no es cierto? O sea, aprovechar el tiempo. Entonces, si puedes, yo te invito a aprovechar tu tiempo, porque no te va a dar el 100%, te va a dar un 80, 90%, pero te va a dar ya las bases para que tú puedas correr, ¿no? Es como, es un atleta y te va a capacitar para que corras. Pero ya el que va a determinar sacar un paper aplicado, por ejemplo, en econometría bayesiana, en series de tiempo y diferentes cosas, van a ser ustedes. Entonces yo les sugiero, dense el salto para que de ahí puedan ustedes avanzar libremente, ¿no? ¿Por qué? Porque yo personalmente he visto que estas cosas, estos cursos no se enseñan en la universidad. Esos ya son tópicos avanzados, como decir, ¿no? Entonces, y hay veces no es muy caro. Entonces, aprovechen la oportunidad que le está dando Les Global y si yo les dicto estos cursos, alguno de estos, de hecho que conmigo lo vamos a hacer así todo lo mejor posible, ¿no? Igual que todos los docentes que eso, ¿no? Nada más. Muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Gracias. ¿Quieres fortalecer tus habilidades en economía y estadística? Nuestra especialización en econometría es para ti. Aprenderás su aplicación usando softwares para tomar decisiones informadas, anticipar tendencias y destacar en el mercado laboral. Solicita más información.